Saray, te propongo un juego. A ver qué te Vale, parece. muy bien. Yo hago sonidos de animales ¿Mm? y tú tienes que intentar adivinarlo, ¿de acuerdo? Vale, a ver si estoy preparada. Vale. Un gallo, ¿no? Sí, es que este era muy fácil, ¿eh? Voy a subir un poquito el listón. ¿Qué quiere? ¿Qué diablos es eso, tío? ¿Eso es un elefante? Parecía que... Bueno, no sé. ¿Tú... A ver, sigue. Me voy a otro. No, pero dime cuál era este. Bueno, intenta hacer el caballo después de relinchar, que hace... ¿No? Pero no va a quedar bien. Vale, bueno. No lo sé. Ese no lo sé. Es una rana. Una rana. Vale. Bueno, venga, ahora voy con uno. Ahora voy con... difícil, sí. Sí, venga, voy con uno que está extinguido. Un Tyrannosaurus Rex. ¡Hola! Y a ver si sabes este. Un Triceratops. ¡No! Velociraptor. ¿En serio? Sí. Venga, otro más para que me quiero poner a prueba yo aquí. Un Dilophosaurus. Venga, te lo doy por bueno, Bueno. Era un Apatosaurus, pero bueno. No, pues no, entonces he fallado. No voy a poder aprobar el examen de reconocedora de sonidos de dinosaurios. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Queridos guapérrimos, bienvenidos a otro programa de Nigromantes Literarios. Ya casi no queda nada para las fiestas navideñas y quizá por eso nos ha picado el gusanillo de leer un libro que nos traslada de inmediato a esa década de los 90, cuando muchos niños, incluidos nosotros, sentían un interés enorme por la figura de los dinosaurios. Pero antes de decir el título del libro del que vamos a hablar hoy, primero quiero dar paso a mi compañero de letras, Naviru Shorno. ¿Cómo estás? Hola, Saray. Pues mira, estoy muy bien. Tengo muchas ganas de hablar de este libro. Para mí uno de los grandes libros que he leído este año. Y como bien has dicho, los dinosaurios. A mí es que me encantaban desde pequeñito. Lo que no sabía es que había tan poco espacio entre la publicación del libro y la película que se hizo, ¿no? Que desató una fiebre en los años... Total, ¿no? Yo creo que ya es momento para que desvelemos el libro del que vamos a hablar. Jurassic Park, ese libro con tanto que comentar. Así que si te parece oportuno, vamos directos al lío, Navi. Sí, vamos directo. Yo voy a hablar un poquito sobre los dinosaurios, ¿vale? Por si hay gente que no sabe lo que es un dinosaurio, que imagino que habrá muy poca gente, pero bueno. ¿Sabías que hay gente que no cree en los dinosaurios y que piensa que es todo falso? Esto me ha sorprendido mucho, ¿eh? Bueno, a ver, yo... sabiendo que hay gente que piensa que la Tierra es plana, pues es lógico, ¿no? Que existan personas que nieguen este tipo de... Bueno, mira, desde ese planteamiento... No me quiero encharcar, ¿vale? O sea, sí. No, pero hay negacionistas de los dinosaurios. En fin, lo primero que me gustaría explicar es por qué los llamamos así. ¿Por qué dinosaurios? Pues su nombre deriva del griego y es que deino significa terrible y sauros significa lagarto. Es decir, vendría a ser algo así como esos terribles lagartos, ¿no? Creo que es un nombre bastante apropiado. Ahora que sabemos un poco el motivo del nombre, voy a intentar explicar qué es un dinosaurio. Pues fueron unos seres que habitaron en nuestro planeta hace millones y millones de años. Estos seres eran una especie de reptiles prehistóricos y los había de todos los tamaños y muy diferentes entre sí. A diferencia de los reptiles actuales, los dinosaurios no se arrastraban, sino que caminaban. Algunos lo hacían con 2 patas, otros con 4, algunos volaban, otros vivían bajo el agua. Los dinosaurios vivieron en la era mesozoica. Al finalizar esta era,
tanto los dinosaurios como otras especies que habitaban nuestro planeta por aquel entonces terminaron extinguiéndose. Presuntamente ocurrió esto por el impacto de un meteorito del tamaño de una montaña que chocó de forma brutal en la península de Yucatán, México, aunque esto es solo una hipótesis y no se sabe a ciencia cierta lo que realmente ocurrió. La era mesozoica la podemos dividir en 3 eras: el Triásico, el Jurásico y el Cretácido. En la primera habitaban sobre todo dinosaurios herbívoros, en la Jurásico mitad y mitad, por así decirlo, y en la última pues eran más los dinosaurios carnívoros los que habitaban en ella. Y bueno, por último, para terminar sobre este apartado, pues nada, me gustaría decir que se han hallado restos de fósiles de dinosaurios en los 5 continentes y entre todos ellos los paleontólogos han identificado 500 géneros distintos y más de 1000 especies. O sea, ahí queda eso. Como para memorizarlas todas, ¿eh? Hay que ser un genio para eso. Bueno, tremenda introducción, compañero. Vamos a hablar ahora del autor de Jurassic Park, el señor Michael Crichton. ¿Te parece bien? Vamos directos a esto. Venga, vamos para allá. Escritor nacido en 1943 con formación médica. De hecho, estudió en Harvard. Y aparte se dedicó al mundo de la cinematografía. Pero vayamos poco a poco, que voy embalada. ¿Qué hay de la infancia de Michael? Pues tanto sus hermanos como él vivieron en un entorno cultural. Digamos que la familia tenía costumbre de realizar visitas a museos, iban mucho al cine también. Y pienso que esta mezcla de elementos generó intereses muy específicos en el pequeño Michael. A los 14 años ya escribía artículos. Uno de ellos fue publicado en el New York Times, así que el niño ya apuntaba maneras. Era un artículo sobre viajes. Esto me llamó mucho la atención. Escribió novelas durante años, firmando con varios seudónimos. Algunos de ellos fueron John Lange y Jeffrey Hudson. Y con esos nombres publicó libros como Odds On en el año 66, A Case of Need en el 68 y Zero Cool en el 69. No fue hasta finales de ese año que se animó a firmar con su verdadero nombre, y la novela en cuestión fue La amenaza de Andrómeda. Lo más característico del estilo de este autor es el rigor científico, que como ya adelantábamos antes, le viene de su formación como médico, y en Parque Jurásico es algo que queda más que de manifiesto, pero sí, en términos generales es un tipo que da mucha importancia a la documentación, y todos sus libros cuentan con datos y datos y datos constatados. Decíamos que también se dedicó a la cinematografía. Como productor realizó películas para televisión y también dirigió una peli propia, basándose en una de sus creaciones, Almas de Metal. De hecho, él se encargó del guión y obtuvo muy buenos resultados con este trabajo, con Yul Brynner como actor principal, ahí es nada. Y para quienes no lo sepan, la famosa serie Westworld está basada en esta historia. Súper exitoso este señor, ¿no? En todo lo que hacía. Sí. En el mundo literario, Crichton cuenta con muchos éxitos. Hablábamos de La amenaza de Andrómeda y Almas de Metal. Podemos añadir a la lista unos cuantos más: El hombre terminal, Esfera y, por supuesto, Parque Jurásico, que es la más popular de todas. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido. Ha ganado Emmys por su colaboración en series televisivas como Emergencias, y la industria del cine le ha premiado con diferentes galardones: el premio Edgar a la mejor película por El gran robo del tren, el premio internacional del cine fantástico de Bruselas a la mejor peli por Locker y el premio Saturn al mejor guión por Parque Jurásico. En el plano personal, digamos que fue un hombre con una vida intensa. Se casó hasta 5 veces. Tuvo una sola hija, eso sí, el hombre ahí se detuvo en una sola. Y desgraciadamente, bueno, nos dejó en noviembre del año 2008 a causa del cáncer. Pero, y aquí viene un dato bastante curioso, al año siguiente se encontró una novela inédita en su ordenador y se publicó de forma póstuma. La novela se llama Latitudes Piratas, me parece. Y no era la única que se hallaba en este ordenador. También había algún que otro proyecto inacabado, así que se optó por solicitar el trabajo de otro autor para terminarlo. Una de esas novelas se publicó en 2011, Micro se llamaba, y la terminó de escribir Richard Preston. La más reciente de sus novelas, que salió en 2017, es un regreso al mundo de la paleontología y se llamó Dientes de Dragón. O sea, se ve que el tema le entusiasmaba a Crichton, ¿no? En fin, este autor se marchó de este mundo como el creador de un género, el género narrativo techno-thriller o techno-suspense también. Un movimiento literario que fusiona el suspense con aventuras y mucha ciencia de por medio. 150 millones de libros vendidos vienen a demostrar que este autor caló hondo en los lectores. Y voy a dar otro dato que me parece increíble, y es que la popularidad de Crichton era tal en el mundo del arte que ya tenía apalabrada el precio de la adaptación cinematográfica de Parque Jurásico antes de terminar la novela.
$1,5 millones por derechos de autor en caso de tener aceptación por parte del público. Bueno, varios estudios estaban tan seguros del éxito que tendría esta historia que no fueron pocos los que batallaron por quedársela. Warner pensó en Tim Burton para dirigirla. En Columbia querían contar con el mando de Richard Donner. En Fox se propuso a Joe Dante y ganó Universal con Steven Spielberg, ¿no? De todas maneras fue el propio autor quien escogió a Spielberg. Pensaba que era el más indicado y no se equivocó realmente, ¿no? Al final la venta de derechos se quedó en $2 milloncitos solo. Casi nada. Qué fantasía imaginarse Parque Jurásico por Tim Burton, ¿eh? O sea... Sí, hubiera sido... creo que todos los directores en realidad tenían algo, un punto distinto que aportar, pero es cierto que Tim Burton habría hecho, no sé, imagínate, una historia con los colores de Tim Burton, ¿no? En el mundo jurásico. Sí, por eso, con ese... Eso que le gusta mucho el gótico, ¿no? Y con... Sí, y además una mezcla de colores también muy, muy particular, ¿no? Con esos tonos fríos acentuados y demás, ¿no? No sé, ahora que he soltado lo más grande sobre el autor, vamos a hablar del libro de Parque Jurásico y como siempre lo mejor es comenzar con la ficha técnica. Sí, vamos con la ficha técnica. Bueno, el título original, pues Jurassic Park. El autor, pues Crichton. Yo lo decía más. Ahora cuando te he escuchado decirlo, digo, a ver si lo digo bien. El libro, bueno, pues se publicó en noviembre de 1990. Tuvo mucho éxito desde el inicio, pero claro, en el 93 pues ya salió la película con Spielberg y ya ahí se desató locura máxima. El libro tiene alrededor de 400 páginas. Yo lo he leído en digital y en mi Kindle me costaba de 584. A veces me sorprende cómo pueden bailar tanto las páginas entre una edición y otra. Misterios. Y bueno, en cuanto al género, pues bueno, ciencia ficción y como tú has dicho, tecnothriller. Me encanta cómo suena, tecnothriller. Sí, es súper comercial, ¿verdad? Sí. Y luego, bueno, pues sinopsis, voy a decir una sinopsis muy pequeñita. En una isla remota, un grupo de hombres y mujeres emprende una carrera contra el tiempo para evitar un desastre mundial provocado por la desmedida ambición de comercializar la ingeniería genética. Pero todos los esfuerzos resultarán vanos cuando el inescrupuloso proyecto quede fuera de control y el mundo a merced de unas bestias monstruosas. En cuanto a la estructura de la obra, pues digamos que la novela se inicia con un prólogo titulado La mordedura del raptor, que me encantó esta introducción, luego si quieres hablamos de ello, pero me pareció fascinante. Y luego le siguen 7 partes denominadas primera iteración, segunda iteración y así sucesivamente. Y por último nos encontramos con un epílogo llamado San José, que es la localización donde los supervivientes de la isla se hospedan mientras el gobierno de Costa Rica pues intenta esclarecer lo ocurrido, porque claro, ellos no tenían conocimiento de nada de lo que ocurría en la isla. Y bueno, esto vendría a ser un poco la estructura y la ficha técnica y ahora a partir de ahora pues ponemos la alarma. Así que si no han leído este libro y no quieren leerlo, pues pueden seguir escuchándonos. Si quieren leerlo, yo les sugeriría que se detuvieran aquí, que lo lean porque el libro merece mucho la pena. Tiene muchas diferencias con la película. Ha sido como redescubrir un poco la historia de nuevo, al menos para mí. No sé. Sí, para mí también, la verdad. Y bueno, pues vamos a ir con los personajes. Vale, pues vamos a comenzar con John Hammond, que podríamos decir que es el jefazo, o sea, el super mega millonario que pone el parné para financiar el proyecto de Parque Jurásico, fundador de la compañía InGen, no sé si se pronuncia así o no, bueno, InGen, que se dedica a la ingeniería genética. Se caracteriza sobre todo por ser un sujeto que solo piensa en el negocio. A ver, la idea de Crichton con él es básicamente demonizar a los grandes inversores, ¿no? Tachándolos de caprichosos, de personajes con un carácter excéntrico, ¿no? Es poco probable que algún lector se pueda sentir en sintonía con él, porque no parece casi humano o siquiera. Y uno piensa, bueno, después de algunas cosas que pasan en el libro, como por ejemplo que sus nietos puedan estar en peligro, él quizá cambie ligeramente su forma de proceder. Pero, en fin, ese es John Hammond, que no sé cómo lo viste tú, pero... Hombre, yo recordaba este personaje de la película, ¿no? Pues claro. Como un abuelito afable. Y claro, es que en el libro, o sea, con perdón, o sea, es un capullo ambicioso. Pero vamos, con mayúsculas, es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Sí, o sea, yo es que me sorprendía cada vez más, claro.
me reía, ¿no? Porque digo, da un poco de comicidad porque es surrealista, ¿no? A veces o sea, tiene a los nietos perdidos, ya lo que le preocupa es, bueno, recuperar, digamos, el control del parque porque tenemos que abrir y tenemos que hacer un negocio dinero. ahí y no podemos estropear esto. Sí, bueno, si los niños han muerto, bueno, son mis nietos. Selección natural, ¿no? Madre mía. No, pero además, bueno, adelantándonos un poco, cuando Malcolm está en el estado en que se encuentra, luego lo comentarás tú, yo decía, digo, el personaje de Hammond me sorprendió mucho ahí porque yo pensaba, digo, este señor está viendo a un hombre herido, ¿no? Y no es capaz de tener un mínimo de empatía. No sé, la verdad es que está claro que es un personaje diseñado para crear ese efecto en el lector, ¿no? El efecto de rechazo absoluto. Sí. Así lo describiría yo. ¿Te dio pena su final? No. Ninguno. Creo que era merecidísimo. Además, bastante poético, de hecho, ¿no? Teniendo en cuenta los objetivos que él tenía con el parque, porque no estamos hablando de meros objetivos científicos, ¿no? Él no es que tuviera la idea de, madre mía, vamos a traer de vuelta a los dinosaurios como un hito de la ciencia, ¿no. Era un hito monetario, ¿no? Él quería hacer un gran capitalista. Sí. Así que, bueno, continúa, Navi, que yo me enrollo aquí con una persiana, ¿no? Pues bueno, yo voy ahora con el Dr. Alan Grant, que es un paleontólogo de unos 40 años que estudia la conducta de anidamiento de los dinosaurios y sus conductas sociales. Conocemos a este personaje en Montana. Grant ha descubierto el esqueleto de un velociraptor y se halla en mitad de la excavación, pues, del fósil cuando John Hammond se pone en contacto con él y lo invita a acudir a la isla, pues, para avalar el parque, ¿no? Bueno, he dicho lo invita, pero en verdad lo medio obliga o lo compra con mucho dinero, ¿no? Y luego dice, hombre, piensa que te voy a dar mucho dinero, necesito un fin de semana y con todo este dinero, pues, piensa todos los años que puedes excavar, ¿no? Y continuar, ¿no? Y entonces, pues, el doctor Alan Grant, ¿no? Sí, pues claro, es tentador, decide ir. Me gustó mucho esta parte en la que nosotros como lectores ya sabemos lo que hay en la isla, pero este personaje, que es un experto en dinosaurios, no tiene ni idea de lo que hay en la isla, ¿no? Y, o sea, yo creo que fue un acierto del escritor, ¿no? Esta parte, porque está muy bien llevado el suspense y el misterio, aun siendo nosotros partícipes del gran secreto que hay en la isla, ¿no? Eso me pareció algo muy bien elaborado, ¿no? Claro, porque tú como lector entiendes que para un paleontólogo descubrir esto de pronto es como un Dios, menudo shock. Sí. El gran sueño de un paleontólogo. Exacto, ¿no? Y nosotros que estamos un paso adelante, ¿no? Pues claro, o sea, el momento en el que el personaje, pues, descubre que han devuelto a la vida a los dinosaurios, o sea, es una pasada, ¿no? Sí, o sea, digamos que el doctor, pues, continuamente, pues, analiza el comportamiento de estos seres, empieza a cuestionarse muchas de las teorías, pues, que los paleontólogos tienen hasta la fecha, ¿no? Pues, como por ejemplo el tema de la sangre caliente o la comunicación entre los dinosaurios o cómo anidan, ¿no? Y todo esto. Y claro, bueno, por supuesto, al final se lía parda. El doctor Alan Grant, pues junto con los nietos de Hammond, acaban perdidos en la isla a merced de los dinosaurios y la única forma de sobrevivir que tienen es poner en práctica los conocimientos teóricos que el paleontólogo tiene. Se puede decir que este personaje, pues, es uno de los protagonistas del libro, es un héroe que no duda en arriesgar su vida, pues, para salvar la vida de los niños y más tarde la del mundo entero, porque ellos ven como varios velociraptores escapan de la isla en un barco que tardaron unas horas en llegar a Costa Rica, ¿no? Y claro, si esto ocurre, nos lo pintan, pues, como una de las peores catástrofes, ¿no? Entonces tenemos que es una contrarreloj, por así decirlo, en la que el doctor junto con los niños tienen que regresar a la base y decir, pues, que lo que está pasando, ¿no? Aclarar que en principio todos los dinosaurios son hembras y no pueden tener descendencia, pero sorpresa, tienen parte del genoma de un anfibio hermafrodita y ¡tachán! Los dinosaurios llevan reproduciéndose muchísimo tiempo en la isla y nadie se ha dado cuenta. ¡Sorpresa! Hasta la fecha, ¿no? Y una de mis escenas preferidas con este personaje es cuando se suben al barquito este colchoneta, ¿no? Y los persigue el tiranosaurio Rex. Y claro, el tiranosaurio Rex no sabe nadar, pero claro, es un bicharraco que mide unos de 11 a 13 metros y se le ve la cabecita, ¿no? Y claro, abre la boca, se los va a comer. Y esa escena me pareció muy buena. No recuerdo si estaba en la película esa escena. Yo tampoco la recuerdo, la verdad. Pero también hace muchos años que la vi, puede ser que me esté equivocando. Y me pareció una escena muy gráfica, ¿no? Yo me imaginaba al tiranosaurio abriendo la boca y digo, sí, claro, abre y se los va a comer, ¿no? Porque la cabeza del tiranosaurio Rex es como un coche de grande, o por así decirlo, ¿no? Uf.
Y bueno, en línea general me gustó mucho el personaje de Alan Grant. Creo recordar esto, que en la película no le gustaban los niños. Sí. ¿Sí? Sí, luego te lo comento. Vale, porque yo continuamente, claro, yo he visto esta película hace mucho tiempo, pero la he visto unas cuantas veces y claro, yo recordaba, digo, bueno, ya verás ahora el pavo este con los niños, pero no, en todo momento preocupándose por ellos. Tiene un sentimiento muy paternal, ¿no? Sí. Y claro, yo buscaba, digo, ya verás, ahora, y no, en ningún momento les dice nada feo, ¿no? O sea, y eso pues me chocó. ¿Te chocó? Claro, porque tenías la idea de la Sí, peli claro, de yo tenía el Spielberg, personaje ya un poco preconcebido, ¿no? Y claro, por eso he dicho al principio que leer este libro ha sido como redescubrir Jurassic Park, porque hay muchas cosas diferentes que sí, pues es cierto que este personaje es un poco el papi, ¿no? El papá de la historia. Uno lo ve como esa figura que están cargándose de los pobres niños, ¿no? En ese momento que están tan asustados también y demás. Pues, ¿tienes algo más que comentar de Alan Grant? Porque siempre te estoy interrumpiendo. No, ya he terminado. Es la pasión lo que me conduce a hablar de esta forma. Disculpenme. Pues del papá pasamos un poco a la que asume el rol de mamá, que es Ellie Sattler, que es amiga de Grant y tiene formación como paleobotánica. Sí, paleobotánica. A mí me dio la sensación de que ella estaba apagando muchos fuegos a la vez, ¿no? O sea, yo no sé si podría atender a un tipo moribundo mientras temo por mi propia vida. Sobre todo si ese tipo moribundo, pues a fin de cuentas no me toca nada, no es familia, no es amigo. Pero en fin, es un personaje muy sensible, con mucho más potencial del que se le pudo sacar en la historia en realidad, porque creo que al principio se la subestimaba un poco y demostró estar más capacitada de lo que a priori parecía, ¿no? Ahora sí, yo esperaba que sorprendiera en algún momento. De alguna manera esperaba que el personaje tuviera, no sé, mayor peso en la trama. Y como sucede con otros personajes del libro, al final se me quedó un poquito limitado, poco desarrollado, quizá. Esa es la fórmula, sí, pienso. Sí, luego es que además tiene muy poco protagonismo, o sea, digamos que el peso más importante es el final, ¿no? Cuando ella tiene que hacer la carrera esta, pero durante prácticamente todo el desarrollo del libro está como en un segundo plano. No... Sí, y yo me esperaba algo más de este personaje, tal vez por la herencia de la película de Spielberg, que uno tiene como esas ideas ya muy interiorizadas desde que somos niños que hemos visto esta peli, ¿no? Y cuando te lees la novela esperas algo así, entre comillas, ¿no? Esperas encontrarte con un personaje con, digamos, ese perfil parecido, ¿no? Sí, exacto. En fin, bueno, pasemos a otro personaje. Además, me gusta especialmente, Navi. Sí, bueno, yo voy ahora a hablar de Ian Malcolm. Es un joven... Es un joven matemático de 36 años, especialista en la teoría del caos y la interacción en sistemas complejos. Desde un principio, pues se nos presenta este personaje como el antagonista del parque, por así decirlo, ¿no? Continuamente expone que es una locura y que es imposible que todo acabe bien. Para los que no sepan qué es la teoría del caos, pues explicada de forma muy sencilla, vendría a ser que tanto la naturaleza como el universo en general son imprevisibles, porque digamos que pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, ¿no? Imposibilitando la predicción a largo plazo. Una vez entendido esto, pues digamos que el personaje de Ian Malcolm, al igual que el Dr. Alan Grant, pues es invitado a la isla como consultor de CEO de InGen para visitar el parque y dar su opinión. En todo momento del libro, pues repite como un loro lo mismo, y lo que en principio parece imposible, porque el parque está muy bien construido y todo parece perfecto, pues a medida que se van torciendo las cosas, vemos que este tipo pues tenía toda la razón. Es decir, parece que su pesimismo condiciona la trama, aunque es mucho más complejo que eso, porque en cierto modo su personaje pues representa un poco el arquetipo del oráculo, por así decirlo, ¿no? En el primer conflicto que hay, el tiranosaurio Rex lo ataca y le rompe la pierna, y el personaje se tira el resto del libro en una camilla de enfermería, despotricando, y acaba muriendo al final del libro a causa de las heridas. Como personaje en el libro, pues a ver, es un personaje que ni fu ni fa, para mí, o sea, tiene que estar en el libro porque es necesario, ¿no? Porque, o sea, podría resumir a este personaje pues con una frase, ¿no? Y sería que este personaje existe en el libro para decirnos que la naturaleza no se puede domar,
y menos con fines capitalistas, ¿no? Como hemos indicado al principio, ¿no? Pero, o sea, no es un personaje que evolucione o se implique demasiado en la trama, ¿no? O sea, eso técnicamente le pasa a casi todos los personajes, perdona. Realmente no tienen un... O sea, los protagonistas de la trama ni siquiera son los dinosaurios, es el concepto, lo que nos vende Crichton, que luego hablaremos de eso. Todo lo demás está perfectamente ordenado para que tú llegues a esa conclusión. Y los personajes son uno de esos ingredientes, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí Malcolm sí me parece un personaje interesante, ¿no? O sea, no, sí, interesante lo es porque es como que pone voz, digamos, un poco al raciocinio, ¿no? Al sentido común, a la ciencia, al sentido común. Tiene frases muy buenas, he traído 3, que creo que son las mejores, que las subrayé en el Kindle, y es, ahora sabemos que lo que llamamos razón es solo un juego arbitrario. Luego tiene otra, y ahora la teoría del caos demuestra que lo imprevisible impera en nuestras vidas. Y luego la tercera que tengo es: todos los cambios importantes son como la muerte. No puedes ver el otro lado hasta que estás allí. Esta me parece la mejor. Pero a ver, como personaje, pues he dicho que ni fu ni fa, porque no... O sea, porque tú no entiendes que tenga un crecimiento, digamos. Sí, no tiene un crecimiento. O sea, sí que es cierto, pues expone cosas muy interesantes. Sí. Y creo que tiene varias conversaciones con Hammond que sí que son bastante interesantes, pero luego no llegan más allá. O sea, tú como lector, pues vale, puedes interpretarlo, lo que dice, pero no tiene un peso en la trama. Porque él dice, bueno, va a pasar esto. Pasa y se muere. O sea, es que técnicamente no puede tener ese peso que tú como lector esperas, porque si no, se va a la porra el mensaje de la novela. O sea, él está ahí precisamente para demostrar que los seres humanos somos muy erráticos en las cosas, y somos impulsivos y tomamos decisiones que nada tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Eso es un poco... Sí, no sé, exacto. Yo empaticé con muy pocos personajes de la historia, tengo que decirlo. Uno de ellos es Tim, del que hablaremos ahora, y otro es este señor, el señor Malcolm. A mí me parece un personaje extraordinario en muchos sentidos. Primero, por su inteligencia, ¿no? Y segundo, por ese sarcasmo, a veces velado, a veces muy evidente, detrás de cada comentario. Se iba como alternando. A medida que iba empeorando de sus heridas, el sarcasmo era cada vez más brutal, ¿no? El momento en que está mal y luego le viene la fiebre y eso es riquísimo a nivel narrativo. O sea, probablemente sea, para mí por lo menos, es la mejor parte del libro. Por lo menos desde el punto de vista del mensaje, ¿no? que queríamos transmitir, ¿no? en esta historia. Si no recuerdo mal, en la película tenía mucho más peso y sobrevive, ¿verdad? Sí, porque, bueno, también te lo comentaré luego, pero el actor al que le dieron el personaje era muy querido en ese momento, entonces supongo vale, que... yo recordaba que bien, claro, cuando muere digo, no puede ser, digo, porque... Sí, es que transformaron la novela bastante, aunque llegamos a las mismas conclusiones, sin embargo. Sí. Es un dibujo totalmente distinto, quizás porque se pensó para una película para todos los públicos, ¿no? Y eso a veces transforma mucho las historias. Claro. Para bien a veces y para mal, ¿no? En otras, pero en este caso fue para bien, pienso yo. Bueno, vamos con los nietos del señor Hammond. Vamos con... Lex y Tim Murphy. Bueno, la primera, que curiosamente aquí es la pequeña y no al revés, como sucede en la película. Esta niña me hacía perder la paciencia. O sea, uno entiende que es una niña y que los niños hacen niñadas, pero en estas circunstancias yo sentía que la criatura era digna nieta de su abuelo, porque era una tirana, o sea, una caprichosa de nivel. Si se la hubiera comido un velociraptor, no lo habría lamentado mucho, te lo digo en serio. O sea, en cambio, su hermano, Tim, es un personaje estupendo, quizá con capacidades un tanto exageradas, porque una cosa es que tenga una inteligencia superior a la media y otra es que de pronto se convierta en MacGyver. O sea, su conocimiento de los dinosaurios es impresionante y tendría un pase porque todos conocemos a alguien destacado a la hora de almacenar datos y demás, pero en algunos momentos del libro uno lo veía más como un adulto que como un chico de 13 años. Y luego ese instante de desesperación frente a los aparatos informáticos, ¿no? Eso sí me pareció acertado a nivel narrativo, aunque no deja de ser bastante inverosímil, ¿no? Incluso si tenemos en cuenta la alta capacidad de este chico. Pero bueno, estos serían los dos niños de la historia. Una molesta como un mosquito en verano y el otro encantador y muy interesante.
Sí. Bueno, a mí me gustaron mucho los niños. Yo creo que le aportan esa frescura, ¿no? Y esa parte, ¿no? Cuando los niños ven los dinosaurios. Es que, la inocencia, claro. Sí, la inocencia. Ahí, ¿no? O sea, junto con el doctor Alan Grant, que está flipando con lo que está viendo, ¿no? Y los niños, ¿no? Que los niños se lo creen todo al momento, porque claro, tienen la capacidad esa innata de creer en la magia y esto, ¿no? Y ellos lo ven y bueno, pues ya está. Pero adaptarse, claro, sí, rápido. Sí, adaptarse, ¿no? Pero el doctor Alan Grant, ¿no? Continuamente, a ver, pero ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es posible, no? Y creo que le dota el libro, ¿no? Un poco así de ese realismo. Y bueno, creo que también hace muy buena pareja el doctor Alan Grant con los niños cuando están sobreviviendo y aporta sobre eso mucha frescura a la trama. Porque hay momentos que, con muchos datos, como tú has dicho, pues sí que puede, a nivel rítmico, el libro pues se estanca un poquito. Y yo creo que cuando aparecen los niños, pues le da esa agilidad que falta un poco. Sí, creo que era necesaria también. Incluso no hubiera estado de más darle un poquito más de presencia. Pero, en fin, sí que era, o sea, es antropología pura y dura. Crichton no ha metido personajes porque sí, o sea, todo está súper estudiado en esta novela. Sí. Y luego lo iremos contando también por qué, pero, en fin. Continúa, compañero, porque... Vale, pues yo ahora voy a hablar de Dennis Nedry. Este personaje, digamos que es el que se carga el parque por la ambición y la codicia y digamos que da sentido a la teoría del caos. O sea, es un programador del parque, ¿no? Que desarrolla y gestiona el equipo informático y no está conforme con su salario, que al parecer es miserable, ¿no? Porque lo menciona al principio, ¿no? Los competidores de InGen son, a ver cómo digo esto, Biosyn, y estos le ofrecen muchísimo dinero a Dennis Nedry, ¿no? Pues para robar embriones de dinosaurios, ¿no? Y así pues los otros no tienen que empezar de cero, ¿no? Así que Dennis pues acepta el encargo, sabotea los sistemas del parque, desconecta las comunicaciones y las alambradas para crear un momento de confusión, ¿no? Y cumplir su encargo y luego regresar pues como si no hubiera pasado nada. ¿Qué ocurre? Pues que cuando está llevando los embriones robados con un jeep a uno de los laterales de la isla donde lo esperan con la mercancía, ¿no? Empieza a llover con mucha fuerza y Dennis apenas ve nada. Acaba perdiéndose, tiene un accidente con el vehículo, hay que sumar que llega un Dilophosaurus, le escupe un veneno muy similar al ácido en el cuello, en los ojos, lo deja ciego con los ojos en brasas. Nedry entra en pánico, empieza a golpear el aire en ceguera, ¿no? Entonces el dinosaurio le abre de un zarpazo el estómago, le empiezan a salir los intestinos, que esto es una escena brutal y muy gráfica. Sí. Y si no es lo suficientemente macabra la escena, llega el Dilophosaurus, lo agarra con la cabeza, de la cabeza con las mandíbulas, lo levanta y se lo empieza a merendar, mientras Nedry solo desea pues que el final llegue rápido. Es una de las muertes más crueles del libro. Sí, absolutamente. Pero como no sentimos ninguna simpatía por el personaje, porque es el villano de la historia, ¿no? Y es el que pues ha iniciado la teoría del caos, pues que se jorobe. Bueno, es el villano de la historia, entre comillas. Sí, a ver. Pero yo, por ejemplo, pienso, a mí esto me pareció, o sea, sí creo que era el recurso necesario para llevarnos a ese punto de la trama, ¿no? Evidentemente. Pero desde la perspectiva humana, digamos, no es un error que cometería una persona como Hammond. En este caso, Hammond hubiera tenido a ese trabajador muy contento, porque es un hombre de negocios, entonces no querría que este hombre estuviera tentado a hacer lo que finalmente hizo. Pero bueno, sí que entiendo que esto pues era un ingrediente fundamental en la historia, que tenía que suceder así. Sí, claro, tenía que suceder. Claro, pero yo recuerdo que al principio él se quejaba a veces como que pues que su sueldo no es demasiado elevado o no es lo suficientemente apto con lo que él hace, ¿no? Y luego tenemos a Hammond, pues que se ha gastado más dinero del que tenía que gastarse para la isla, ¿no? Entonces, claro, pues pago menos a los trabajadores y así intento... Pero bueno, no vemos que no le sale bien la jugada. No, la verdad es que no. Y bueno, ahora voy a hablarte del Dr. Henry Wu. Es considerado pues un prodigio en su campo, fue asistente de un genetista muy famoso y cuando este muere es reclutado por Hammond y le ofrece $10 millones al año para intentar clonar reptiles. Clonar reptiles, lo que luego Henry Wu cuando acepta, ¿no? Descubre que los reptiles pues llevan extinguidos millones y millones de años, ¿no? En mitad del libro tiene una discusión muy interesante, ¿no? con Hammond, y es que Wu quiere modificar el genoma de los dinosaurios pues para que sean más lentos y dóciles, pero Hammond se ríe de la idea, ¿no? Se burla de él, pues diciéndole que ya tienen dinosaurios reales, ¿no? Y que se deje de tonterías, ¿no?
Y aquí es cuando el Dr. Henry pues se da cuenta de que nunca le importó a Hammond, simplemente lo utilizó como un medio para lograr un objetivo, ¿no? Y es un momento un poco triste en el personaje, ¿no? En el que, porque claro, él sentía mucho cariño por Hammond, ¿no? Porque por todo lo que había hecho y se da cuenta que no, que le da igual, que simplemente lo estaba utilizando. También es un personaje que muere y antes de morir, el Dr. Henry Wu pues tiene una reflexión sobre la clonación de los dinosaurios y secretamente se siente orgulloso de que los dinosaurios que él ha creado se están reproduciendo, ¿no? Porque él, digamos que modifica un poco el genoma para que no puedan reproducirse, pero bueno, al final digamos que ha recreado unos animales, digamos, casi perfectos, porque son capaces de reproducirse entre ellos mismos, ¿no? Y bueno, al menos muere, pues, pero con un buen sabor de boca, por así decirlo. Sí, él siente que es algo, que es un final casi poético, ¿no? Sí. Porque entiende que al final él tenía, pues, su razón, ¿no? Un poco triste, sí, lo que tú comentas, ¿no? No sé, al final, todo esto de jugar a ser dioses un poquito, a lo mejor tenemos que darle una vuelta, ¿no? Sí, y al final son sus propias criaturas las que se la acaban devorando, o sea, Sí, está. sí, hay algunas escenas en el libro que son bastante poderosas a nivel gráfico, la verdad. Muy, muy sangrientas en algunos casos. No sé, bueno, ¿qué te parece si pasamos a otros personajes que tienen gran relevancia en esta historia y son los dinosaurios? Cuando pensamos en dinosaurios, sobre todo cuando imaginamos ese parque jurásico, enseguida nos viene la imagen del T-Rex y los peligrosos velociraptores, ¿no? Gracias al trabajo de Spielberg, en gran medida. Pero lo cierto es que en el caso del Velociraptor hubo algunas inconsistencias científicas, porque la apariencia que tienen en la peli se corresponde a la de otra especie llamada Deinonychus, o llamado también garra terrible, porque contaba originalmente con garras que se repartían a lo largo de todo el brazo. O sea, no entiendo muy bien por qué no optaron por este dinosaurio, porque desde el punto de vista de lo terrorífico era mucho más impactante, ¿no? Quizá era por alguna cuestión técnica, no lo sé. En fin, respecto a los otros dinosaurios presentes en la trama, nos vamos a encontrar infinidad de ellos, con descripciones muy auténticas. Me va a costar decir algunos de los nombres, pero bueno, allá va. Empezamos con los más temibles: Tyrannosaurus Rex, el Velociraptor y el Dilophosaurus. El tiranosaurio, curiosamente, perteneció al periodo Cretácico y no al Jurásico. Pero bueno, personaje inquietante y muy poderoso que activa el pulso del lector. Te pone ahí un poco en tensión cada vez que aparece en escena. Es cuando percibes la parte activa de la historia, ¿no? Casi sientes que lo estás oyendo en esas persecuciones. Buen elemento para la narración por parte del autor. Luego tenemos a los velociraptores, que vendrían a ser los más terroríficos de la trama. También pertenecen al periodo Cretácico y hasta 2008 se había descubierto una sola especie, la conocida Velociraptor mongoliensis, que fueron encontrados en Asia Central, en Mongolia, de ahí el nombre. Y en 2008, como decía, se hallaron restos de lo que sería una segunda especie de Velociraptor, el Velociraptor osmolskae. Y el último de la lista de temibles vendría a ser el Dilophosaurio, o el lagarto de dos crestas, que es el que libera esa sustancia tóxica para inmovilizar a sus víctimas. No sé, muertes atroces, la verdad, ¿eh? Me iba a decir que estas tres criaturas son los grandes antagonistas de la historia, pero no, esto sería incorrecto, porque son únicamente animales salvajes con sus instintos traídos a una época que no les corresponde, con fines económicos principalmente, así que los antagonistas son los propios humanos. Pero bueno, son fieras carnívoras, es lo que tienen en común, y un hambre voraz, nunca tienen suficiente, de modo que son elementos perfectos para crear tensión y ritmo en la historia. Pero no todo es terror, Navi. Hay especies un poquito más amables, como los triceratops, que nos recuerdan inevitablemente a los rinocerontes, ¿no? Por ese... Se estima que los triceratops tenían al menos 3 cuernos en la cara, que por cierto los científicos no se ponen muy de acuerdo por qué los desarrollaron. A ver, existen teorías que apuntan a una función técnica, por ejemplo para defensa o para mejorar la búsqueda de alimentos. Esa fue una especie fundamentalmente herbívora, pero también se apunta que podía ser para mejorar los vínculos entre miembros del grupo. Cosas de la naturaleza, señores. ¿Qué más? Bueno, tenemos también Apatosaurus, que tienen un aspecto parecido al Diplodocus, pero la cabeza y el cuello son ligeramente distintos. Y en la historia, cuando estudian sus desechos, se confirma que comían piedras. No sé si recuerdas esta parte. Sí. Bueno, pues este es un tema al que la ciencia le ha dado muchas vueltas. Y lo que se cree es que estos animales tenían alguna que otra dificultad para tragar plantas muy rígidas, muy fibrosas, y que en ese proceso pues las piedras ayudaban a que pasaran mejor. Esto es algo que hacen muchos pájaros a día de hoy,
Y por los mismos motivos, además. Solo que estos seres eran gigantescos y un pájaro supongo que necesitará menos cantidad de piedra. Quiero pensar, porque entonces como volarán, pobrecitos. Y lo demás solo los voy a mencionar porque si no, aquí no van a dar a jugar. Pterodáctilos, que son los que tienen las alas enormes y comen sobre todo peces. Procompsognathus, que eran bípedos y comían insectos, lagartos, etc. Estegosaurios, que son de la sección de reptiles. Y bueno, principal característica física es esa especie de placas en hilera que le recorren todo el lomo. Este animal era herbívoro. Driosaurios, hadrosaurios, microceratus, omnielias, en fin, hay muchos. Sí, y ahora ya puedo respirar. Si no recuerdo mal, en el parque habían 14 o 15 especies diferentes. Y uno de los momentos más divertidos es porque digamos que tienen un ordenador, ¿no?, que contabiliza todos los dinosaurios que hay en el parque en tiempo real. Y cuando intentan... cuando se dan cuenta de que hay más es porque le estaban formulando la pregunta de forma errónea al ordenador, ¿no? Y luego le salen decenas más de dinosaurios. Y ese momento me pareció bastante divertido, cuando sale como, digamos, todo lo que sale en la pantalla, sale en el texto del libro, y es un momento bastante entrañable. Y luego con el Tiranosaurio Rex me gustaría comentar que el Tiranosaurio Rex intenta comerse a los niños pues unas cuantas veces, ¿no? Sí. Está todo el rato empeñado. Pero es que cuando están en el coche, el tiranosaurio rompe, digamos, el parabrisas, ¿no? Y con la lengua empieza a chupar al niño, ¿no? Antes, ¿no? Pero es que luego en la cueva vuelve a pasar lo mismo otra vez. O sea, el tiranosaurio está ahí con la lengua sacándola, chupando al niño y lo enrosca para intentárselo meter en la boca. Y son escenas así que, joder, que tienen una carga bastante potente. Lo encontró como su paquete de Doritos particular, ¿no? Sí, ya que no me lo como, pues lo chupo, ¿no? Por lo menos, oye, ya que sé. Sabe muy bien, está saladito el niño, ¿no? Sus lágrimas, me gustan sus lágrimas. Sí. No sé. Yo creo que lo que pasa con la informática, ese contraste ahí, es un poco la naturaleza riéndose de la creación del hombre, ¿no? Que en este caso sería la informática. Para mí es como un modo de ponernos en ridículo, ¿no? Es esa arrogancia que tenemos los seres humanos de creer que un sistema informático que hemos creado nosotros nos va a ordenar todo, o sea, no hay nada que pueda contra esa arma, y resulta que la naturaleza está por encima de eso también, incluso. Sí. Bueno, si te parece bien, hablamos un poco de escenarios. Sí, hay más personajes, pero bueno, hemos nombrado los más importantes y los que más peso tienen en la trama. En cuanto a escenarios, pues bueno, pues tenemos Costa Rica, ¿no? Que digamos es donde se desarrolla todo el libro, ¿no? El libro empieza pues en la Reserva Biológica de Cabo Blanco, ¿no? Aquí conocemos a tres personajes que nada, tienen muy poco protagonismo, que se llama Bowman, su esposa y su hija Cristina, ¿no? Que es atacada pues por unos pequeños dinosaurios que ahora no recuerdo el nombre. Y bueno, a partir de aquí a mí me gustó mucho esta escena inicial, ¿no? Cuando empiezan, digamos, investigando, porque muchos bebés han sido devorados por animales salvajes, asesinados. Sí. Y empiezan a investigar y no saben qué está pasando, no saben por qué. Pero claro, nosotros ya tenemos la pequeña pista de que hay algunos dinosaurios pequeñitos que se han escapado, ¿no? Y luego también me gusta mucho que la niña dibuja al dinosaurio, ¿no? Y creo que lo dibuja con una pata que tiene como 3 dedos. Y el doctor le dice que no, que es imposible, que no existe ese animal, ¿no? Entonces, claro, al principio piensan que a lo mejor han descubierto un animal nuevo, pero claro, no es un animal nuevo. es un viejo amigo. Es un viejo amigo. Es un viejo amigo. Luego, el escenario más importante pues es la Isla Nublar. Es una isla ficticia. Se ubica, digamos, a unas 120 millas de Costa Rica, ¿no? Y la isla cuenta pues con unos 77 kilómetros cuadrados, ¿no? Y es un lugar precioso. Acantilados de color verde aterciopelado, cascadas que caen en picado en valles estrechos y profundos, ríos que fluyen hasta la parte oriental de la isla y, como no, en la parte norte de la isla pues es muy montañosa y también es volcánica. No hay mucha descripción de la isla, encontramos lo justo pues para hacernos una idea de cómo es, y se nos va presentando a medida que los personajes la van recorriendo, ¿no? Y luego, pues, la última localización que sale en el libro, pues, es San José, que es la localización final, ¿no? Y es, digamos que el nombre, más que nada, es un pretexto, pues, donde los supervivientes pasan las últimas páginas del libro, mientras intenta esclarecer lo ocurrido, ¿no? Washington, pues, se nombra, ¿no? Intenta acelerar los trámites, pues, para repatriar a los supervivientes, pero el gobierno de Costa Rica, pues, quiere hacer las cosas despacio y bien, pues, tras sentirse un poco estafados, ¿no? Por Hammond, porque le venden la isla a Hammond,
y no saben muy bien para qué, ¿no? Y luego pues la lía bastante parda, ¿no? Jolín, ya te diré. Por así decirlo, ¿no? Y bueno, estos son los principales escenarios. La verdad que en el prólogo, cuando nos describe un poco Costa Rica, ¿no? La reserva esta, me entraron ganas de ir allí, ¿sabes? Nunca he ido a Costa Rica, digo, "Buah, tengo que ir y verlo", ¿no? Porque está descrita de una manera muy, muy bonita. Es un paraíso, ¿no? Lo pones como un paraíso terrenal, que es lo que es en realidad. Pues si quieres pasamos a los temas que, bueno, no tengo demasiado que decir, aunque, bueno, hay varios temas en esta novela. El primero abarca todo ese debate de si la ciencia debe o no tener límites, y luego está también la crítica a la ambición humana, ¿no? Es un elemento que me llama la atención si tenemos en cuenta que el autor forma parte del mundo de la ciencia, porque normalmente alguien así va a comprender esa ambición, o sea, ese sueño de avance, y lo va a entender como algo bueno y hasta necesario, ¿no? El resumen de la historia aquí es: la naturaleza siempre se impone, y eso incluye toda clase de naturaleza, la humana también, con todos sus defectos, asuntos que no deberían ser prioritarios cuando hablamos de ciencia, porque creo que el propósito científico es una cosa y la finalidad de hacer dinero otra, ¿no? O sea, por desgracia en nuestra sociedad eso va de la mano, y quizá pensar en evolución mientras haya negocio de por medio siempre va a acabar con errores por el camino, ¿no? Lástima, porque creo que nuestra especie podría conseguir cosas increíbles. De hecho, a pesar de todo, hemos logrado avances que hace siglos nos parecían inimaginables. Pero en fin, quizá estemos abocados, como los pobres dinosaurios, a extinguirnos también en algún momento, aunque dispongamos de condiciones perfectas para la supervivencia, ¿no? Ese es un poco el reclamo que hace Crichton aquí, ¿no? Siendo un hombre de ciencia, como era su caso, entendía que estábamos tomando unos caminos poco acertados, ¿no? Siempre que lo veamos desde la perspectiva de un negocio. No, sí, totalmente. Y además, claro, es que esto abre debate, ¿no? Porque Total, sí. Sí, o sea, poco más que añadir. Yo creo que el tema queda bastante patente, ¿no? Que al final la ambición, el dinero, el sistema que hemos montado en nuestro planeta, ¿no? Con el capitalismo, porque claro, ya no podemos echarnos atrás. O sea, ya tal y como está montado todo, es imposible que nos vayamos atrás. Y al final la única manera de seguir rodando es pues echando más billetes a todo. Ya hemos visto que cuando se dejan de echar billetes entramos en crisis a nivel mundial, más ahora que estamos globalizados. Y creo que esto el libro lo plantea muy bien, ¿no? O sea, tenemos pues a Hammond, ¿no? Que bueno, es ambición pura, porque es que él tiene en mente de crear 2 o 3 parques. Vale, esta es una catástrofe, pues voy a montar otro mucho mejor. O sea, él sigue cegado, ¿no? A ver, él, digamos que más que por la codicia del dinero, él tiene un sueño, ¿no? Porque él quiere hacer como una especie como de un parque, como un parque de atracciones, pero con dinosaurios. Pero claro, todos los que ponen dinero, ellos no ponen el dinero por esa visión que tiene él, ponen dinero porque quieren recuperar el doble, el triple, porque para eso están poniendo dinero, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tenemos a un visionario un poco loco y a gente que quiere hacer mucho dinero? Pues que no va a salir bien. No va a salir bien. Por lo menos desde la perspectiva que se muestra en la novela, ¿no? Evidentemente es catastrófico. Sí, pero bueno, esto es todo así porque, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, cuando el hombre pisó la luna, la culminación de pisar la luna fue la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y era, bueno, a ver quién llega primero, ¿no? Y venga a poner dinero, pero la meta era esa, ¿no? Ver quién era el mejor o quién era el primero en llegar. Él no se ha vuelto a ir, o hace muchos años que no se va, ¿no? Porque no... O sea, ¿para qué? No claro, sirve de... Todo esto también tiene que ver con nuestra propia naturaleza, ¿no? O sea, sí. Instintivamente hablando, siempre queremos, desde que hablamos de homínidos, ¿no? Las luchas por los territorios, por ver quién tiene mejores hormonas, mejores genes, ¿no? Todo esto no es más que una lucha para quedarte tú con este territorio y evitar que extraños o gente que no son de tu círculo, que no comparten tus mismos genes, pues estén fuera, ¿no? Ese es un poco y lo seguimos perpetuando a pesar de ser, bueno, iba a decir civilizados, pero tampoco somos civilizados realmente, ¿no? Eso está en nosotros y es algo que no podemos cambiar. Forma parte de nosotros y de nuestro ADN y no hay nada que hacer al respecto. Por triste que suene, es así, ¿no? Sí, es triste que al final el animal racional sea a veces el más irracional en muchos ámbitos, pero bueno.
Por eso decía antes que la naturaleza se impone y eso implica que nosotros también, que tenemos esa parte de la naturaleza, eso está ahí, no podemos desdeñarlo, ¿no? Pues bueno, con este tema Madre mía, triste, voy a hablar un poco del estilo de la novela. Pues, yo diría que la novela presenta un estilo muy pulcro, o sea, a pesar de que tiene partes muy técnicas, el libro utiliza siempre un lenguaje sencillo y claro. Por ejemplo, tengo aquí la descripción de un dinosaurio. La pata tridáctila estaba bien equilibrada, con la garra del medio más pequeña, los restos óseos de los dedos cuarto y quinto estaban hacia arriba, cerca de la articulación metatarsiana, la tiaba era fuerte y considerablemente más larga que el fémur, en la cadera la cavidad cotiloidea estaba completa. O sea, a pesar de que estoy diciendo palabras que no entiendo, en contexto sí que lo entiendo bastante bien y me ha pasado esto a lo largo de todo el libro. Para mí, la parte técnica no se me hizo pesada en ningún momento. Tengo que decir que me encantan los dinosaurios. Siempre he leído muchos artículos de ciencia. O sea, cuando era un adolescente era acérrimo de la revista Newton y me leía todos los artículos, algunos ni los entendía. Entonces, claro, leerlos en el libro, que claro, es ciencia ficción, vale, es tecnothriller, pero bueno, me han parecido muy ingeniosos. No se me ha hecho para nada aburrido el libro. Yo sé que aquí, porque aquí cuando le hablamos, te leíste el libro antes que yo y me dijiste, me está gustando, pero pues claro, yo empecé a leerlo y claro, estaba digo, buscando ese pero, ¿no? Claro, digo, llevo la mitad del libro y todavía no he encontrado el pero. Y claro, lo acabé y claro, bueno, antes de llegar al final digo, vale, ya entiendo tu pero para mí no es. Pero, no es pero. Luego hablaremos de lo que nos pareció la novela a los dos, porque no veas, hay tela que cortar con esta novela, madre mía. Y no sé cuánto llevamos de programa, pero... Habla si quieres un poquito de la película. Sí, un poquito. Vale. Y luego nos vamos a las conclusiones finales. Bueno, vale. Pues me creería si te dijera que la famosa película de Jurassic Park de Steven Spielberg no fue la primera en incluir animales prehistóricos en una cinta. Lo sé, esto lo sé porque, bueno, ya te he dicho, me gustan muchísimo los dinosaurios y me acuerdo de pequeño de haber una, creo que en blanco y negro pues no sé si fue Godzilla contra King Kong. Godzilla, bueno, no cuenta como dinosaurio, ¿no? Pero bueno, hay varias de la época, sí. Sí, pero me suena de un Diplodocus también en blanco y negro. Que se veía que era una figurita de cartón en una maqueta. Bueno, los recursos de la época, ¿no? Además, bueno, no solo aparecen dinosaurios, sino que se mezcla con humanos. O sea, criaturas jurásicas y seres humanos. Una fantasía sublime. Porque, bueno, sabemos que históricamente es imposible hablar de humanos y de dinosaurios en la misma etapa, ¿no? Pero aquí en el cine todo es posible, ¿no? Antes de hablar de cine, quizá tendríamos que situar los orígenes de la paleontología como ciencia allá por el siglo XIX, que es cuando comienza a hablarse de la teoría de la evolución. Ahí tenemos el trabajo de Darwin como pilar fundamental de esta corriente científica. Y es gracias a esto que surgen innumerables obras literarias, algunas muy importantes para las letras. Y me gustaría centrarme en dos autores muy prolíficos de entonces. El primero es Julio Verne, que escribió, entre otras cosas increíbles, Viaje al centro de la Tierra, una novela de 1864, donde aparecían criaturas marinas del Jurásico que mantenían luchas entre sí al tiempo que los personajes humanos cruzan esa especie de marea que hay en el interior de la Tierra. Sí. Además, me leí el libro este año, al principio, y acabo de recordar a la escena que salían dinosaurios históricos. Es genial, es que Julio Verne es un caso aparte, ¿no? Pero no fue hasta 1912 que se plantea una historia 100% enfocada a la etapa jurásica, con los dinosaurios asumiendo un rol activo en la trama. La novela se llamó El mundo perdido y su autor fue Arthur Conan Doyle. Aquí se narran las aventuras de unos científicos que viajan a Sudamérica y allí descubren un territorio perdido, aislado del mundo, donde hay seres parecidos a los humanos y animales que se creían extintos. Imagino que este trabajo fue una gran influencia para Michael Crichton a la hora de elaborar su Jurassic Park. Y me parecía necesario darle su sitio a Conan Doyle porque realmente encuentro fascinante realizar un libro de estas características en la época en que lo hizo, ¿no? Ahora hablemos de pelis. Si de la novela de Michael Crichton surge Jurassic Park, ya pueden imaginarse que El mundo perdido también tuvo su peli. Fue en 1925 de la mano de Willis O'Brien, un creador conocido por poner en práctica fabulosos efectos especiales. Entiéndanme, efectos especiales de la época. Claro, no, estamos hablando de hace 98 años. Bueno, pues, y por si no les suena a este director, les diré que El mundo perdido fue una especie de preparación antes de sacar la película que marcó su trayectoria,
que fue nada menos que King Kong, ¿vale? Este artista era conocido sobre todo por sus técnicas de stop motion, así que los movimientos de los dinosaurios en la cinta fueron definidos fotograma a fotograma. Un trabajo magistral. De todos modos, este director ya había hecho sus pinitos con dinosaurios en otros cortometrajes, ¿no? Como The Dinosaur and the Missing Link, una tragedia prehistórica, o The Ghost of Slumber Mountain, obras que también debieron inspirar a futuros cineastas, ¿no? En la historia de Conan Doyle está la tierra de Mapplewhite, que es ese escenario jurásico escondido en una sección del Amazonas, y ahí coexisten esos hombres monos junto a especies como estegosaurios, megalosaurios y otros saurios que ya saben, me resultan imposibles de pronunciar. Y en el caso de Jurassic Park, bueno, tendríamos el equivalente a la tierra de Mapplewhite, que sería Isla Nublar, ¿no? Me parece, también se llama así en la peli, ¿no? Creo que sí, pero no estoy 100% seguro. Bueno. Sí. Igual Andreu puede confirmarnos, que siempre nos apunta las cosillas. Bueno, en el mundo perdido, esos personajes que van de expedición precisamente para rescatar a un científico que está atrapado en las extrañas tierras, pues se traen consigo un pterodáctilo. Creo que en la peli es otra especie, un brontosaurio, y bueno, en el mundo civilizado, por llamarlo de algún modo, la criatura se escapa y liga a la de Dios. Y recuerda esto un poco la historia de King Kong, como decíamos antes, ¿no? En resumen, Doyle se adelantó bastante a Crichton en cuanto a transmitir esa idea de que la humanidad lo destruye todo. Y respecto a la película de Steven Spielberg, es que aunque hay una influencia innegable de la novela, se encuentran diferencias notables, como tú apuntabas al principio del programa. No sé si por cuestiones técnicas, por cuestiones de cómo era el público de entonces, pero en términos generales se trabajan los mismos temas y uno como espectador llega a las mismas conclusiones. La peli va más enfocada a la acción, mientras que el libro se permite el lujo de ir analizando poco a poco cómo es esa reacción en cadena, desde la muerte de ese empleado de Ningen hasta el punto álgido que después nos encontramos, ¿no? También hay diferencias en los vínculos que establecen los personajes. Por ejemplo, Ellie Sattler y Alan Grant en la peli dan a entender que hay una connotación romántica entre ambos. ¿Verdad? Sí, cosa que en el libro no sucede, ¿no? Sí, yo eso lo esperaba, pero claro, me suena que Ellie tiene como 10 años menos que Alan. Y en la película ella también está con los niños, ¿no? Cuando intentan escapar. Pues me parece que sí. Lo que pasa es que, como te digo, hace tanto tiempo que no veo la película, recuerdo algunas cosas sueltas. Y luego en el libro también hay algunas escenas de acción que no están en la película. Que claro, yo no sé si también por el tema de efectos especiales o de presupuesto o bueno, cuando guionizaron el libro pues quedó así, ¿no? Pero bueno, yo es que ya te digo, la película hace también mucho que no la he visto, me gustó en su momento, por eso la he vuelto a ver. Y claro, pero el libro para mí tiene muchas diferencias, aunque tiene la esencia, pero tiene muchas escenas nuevas y cosas nuevas y ha sido como redescubrir. Claro, ahora me quiero leer la segunda parte porque claro, intuyo que va a pasar lo mismo, ¿no? Van a haber muchas cosas nuevas. Bueno, por cierto, antes de seguir, a Crichton, la idea de hacer una consecución de la historia, pues para él no entraba en sus planes, porque él quería hacer Jurassic Park tal como la inició, la terminó. O sea, eso era... Pero a nivel cinematográfico, pues daba mucho dinero, era muy jugosa, y decidió hacer entonces la continuación, que la llamó El Mundo Perdido, como la novela de Doyle. Creo que un poco... Sí, claro, igual como homenaje, quizás. Sí. Y bueno, ahora ya tenemos 6 películas de Jurassic Park, porque creo que la última hace poco, que no he visto la última, he visto las 2 de Jurassic World, pero la última no. Pero sí que viene el tráiler que salían los personajes del Dr. Alan Grant, salen en la 6ª película con Chris Pratt y compañía. Y Jeff no la he visto. También sale, ¿no? Sí, salen. Y era, no sé, era como para hacer un cierre completo, ¿no? Ya va siendo hora también, ¿no? Después de tantos pero bueno, años. imagino que como da dinero, pues supongo que en unos años sacarán una trilogía nueva. Iba a mencionar el caso de The Walking Dead, pero me parece que esa es una charla que va a requerir muchos minutos y mejor lo dejamos. Sí. Lo de extender las tramas de... Claro, lo hemos hablado, mientras de dinero, vivimos en un mundo capitalista, mientras de dinero, pues... Ya, claro, yo también lo entiendo desde la perspectiva de los creadores, pues es lógico, ¿eh? Bueno, comentábamos que Alan Grant y Ellie Sattler, bueno, en la peli pues piensan esto, ¿no? Lo plantean como que tienen algo ahí, ¿no? Una especie de romance en ciernes. Y, bueno, en el libro es una relación profesional al 100%, ¿no? En la novela te plantean a Alan Grant, como tú decías, como ese chico con paciencia de cara a tratar a los niños, y en la película no los aguanta. O sea, creo que a nivel de personajes, la peli los plantea mejor. La novela los usa más para trasladar la historia sin ahondar demasiado en sus emociones. Por lo visto es algo habitual en todos los libros de este autor. Pero como digo, quizá para el público en general era mucho más interesante la opción de Spielberg. Al menos en el plano de personajes, quiero decir.
Una de las diferencias más notables son los nietos de Hammond. En la peli Lex es la mayor y Tim el pequeño, aunque mantienen la inteligencia y el fanatismo por los dinosaurios de Tim. Y al menos Steven Spielberg tuvo a bien darle una vuelta al personaje de Lex, porque creo que si nos centráramos en las posibilidades reales, una niña así los habría conducido a la muerte bien rápido, ¿no? Dadas las circunstancias, sinceramente. O yo lanzo a la niña para que el tiranosaurio se la zampe en el agua. Zampe y ya me voy. Y se acabó el problema. Bueno, otra cosa distinta, en parte al menos, son los dinosaurios. El velociraptor de la novela es amarillo oscuro con rayas marrones, al estilo de los tigres, pero en la película son más bien verdosos. O sea, Crichton los plantea con colores más vivos en general a los dinosaurios, ¿no? Y en la peli pues les dieron un toque más realista, más como el que habrían tenido, ¿no? Teniendo en cuenta el escenario natural que los rodeaba. Hammond en la peli tiene un punto más humano, o por lo menos se preocupa de salvar a la gente, cosa que no está tan clara en el libro. Creo que la imagen del actor también ayudó, como tú decías antes, ¿no? A que lo viéramos pues más cercano y quizá el propósito de Spielberg fuera darles en general un toque más humano a este y al resto de los personajes, ¿no? Que eran pues básicamente dibujos en el libro, ¿no? El final de Hammond es del todo distinto que en la novela, igual que sucede con otros personajes como Muldoon o Donald Gennaro, y lo mejor que hizo Spielberg fue permitir que Ian Malcolm sobreviviera, primero porque Jeff Goldblum era muy querido por el público y porque el personaje tenía un perfil muy brillante y no podía acabar como en la novela, ¿no? Las muertes en la película son menos impactantes, digamos, porque en el libro hay algunas descripciones muy sangrientas. Y claro, para una peli de formato familiar quizá eran un poquito fuertes. Era demasiado. Pero bueno, como decía antes, pese a estas ligeras diferencias, pues uno acaba realizando las mismas reflexiones. Y ahora sí, vamos a las conclusiones, querido amigo. Venga, pues, a ver, a mí el libro, yo creo que es un libro indispensable para los amantes de la ciencia ficción en general y para los amantes de los dinosaurios en particular. Los detalles científicos y la parte técnica le dan un toque muy realista al libro. O sea, yo hay momentos que pensaba que estaba leyendo algo de verdad, o sea, algo real. Luego el libro tiene mucha tensión. O sea, los encuentros de los niños con el tiranosaurio Rex para mí son flipantes. Creo que son momentos muy gráficos, momentos muy chulos. Y bueno, la parte negativa es que, como ya hemos comentado, la mayoría de los personajes son más planos que una tabla de planchar. O sea, no hay evolución, le falta más profundidad. Bueno, es lo que has dicho tú, ¿no? Están simplemente ahí pues para formar parte de la trama por una razón, son un arquetipo y no... Y es como que la historia tiene más peso que los personajes. Sí, exactamente. Pero bueno, para mí en líneas generales, a mí el libro me ha encantado. Para mí ha sido una de las lecturas del año. O sea, creo que me leí el libro, pues me duró 2 o 3 días. También estaba malito, no tenía que ir a trabajar, entonces podía estar todo el día leyendo. Pero claro, casi 600 páginas, leérselo en 3 días, pues es que el libro me gustó. Y luego no, ya te digo, ya sé que ahora vas a hablar tú de la parte esta que de tu pero para mí pues no se me hizo pesado. O sea, sí que creo que al principio del todo sí que hubo algún momentillo que sí que noté como que el ritmo bajaba mucho, sobre todo cuando veníamos del prólogo, ¿no? El prólogo es flipante, o sea, a mí sí, la primera parte del libro, si yo hubiera tenido que juzgar el libro por ese fragmento, hubiera dicho, es bestial. Es que el prólogo es bestial, ¿no? Y luego baja un poco el ritmo, ¿no? Cuando empieza a hablar un poco de la parte técnica. Pero bueno, luego a la que ya te habitúas un poco al estilo del autor y cómo lo está narrando, yo ya no tuve ningún problema, ¿sabes? En continuar leyéndolo rápido. Pero sí que es cierto que hay una bajada de ritmo del prólogo cuando se inicia el desarrollo, que sí que se nota un poco. Pero bueno, yo no tuve ningún problema, ya te digo. Ahora sí que es... No me voy a extender mucho porque es de la marinera lo que he dicho hoy, ¿no? Pero es un buen libro. O sea, el trabajo de documentación es estupendo, eso es innegable. El autor tiene capacidad narrativa de sobra y una imaginación brutal. Pero a mí me gusta que un libro me emocione a otros niveles. Y quizá por eso no he conectado mucho con la historia. A ver, sin quitarle el valor que tiene, porque soy capaz de ver el enorme trabajo que hay tras esta novela. Pienso que los personajes son muy poco humanos, casi los vi como en máquinas. Ese era un poco el propósito del autor, pero en mi caso al menos lo encontré un modo de aislarme del propósito, ¿no? Mi concepto de humanidad también tiene un punto de idealista,
Y pienso que no todas las personas son como John Hammond o cualquiera de los otros egoístas que salen en la trama. Y tal vez por eso no logré la inmersión necesaria para vivir la historia, ¿no? También el hecho de que tuviera tantos tecnicismos hizo que me fuera desconcentrando a ratos. Ya te digo, o sea, a mí me perdió en esa continuación después del prólogo. Me perdió el tecnicismo hizo que yo bajara el ritmo de lectura incluso, ¿no? Yo te digo, creo que es un buen libro, pero no sé si es idóneo para todo el mundo. Puede que para alguien muy familiarizado con la temática, que le gusten los dinosaurios o incluso la informática de la época y tal, pero si no es así, se puede caer en cierto desorden. Y yo tenía la capacidad de avanzar a la lectura, ¿no? Esperando otra clase de desarrollo y no encontrarlo supuso cierta frustración, ¿no? Pero bueno, en términos generales es un libro que recomiendo, me parece... Sí, yo imagino que a ti te faltó más emotividad. Porque, por ejemplo, cuando los personajes iban muriendo, a mí no me daban pena. O sea, muchas veces me alegraba. Muchas veces me alegraba, ¿no? Porque digo, mira, este Panoli, mira la que ha liado, mira este. Sí, por eso decía yo que el personaje de Malcolm me pareció interesante, porque dentro de lo que cabe me hizo reflexionar acerca de muchas cosas que decía sobre la naturaleza humana, sobre los fines del parque, o sea, decía verdades como puños, era capaz de ver las cosas con claridad. O sea, no se dejaba perturbar por toda esa promesa de cantidades de ingentes de dinero, ¿no? Y veía las cosas con sentido común. Y yo deseaba de algún modo que además fuera Ellie Sattler la que nos cambiara todo el tercio de la historia, ¿no? O sea, es decir, que nos hiciera ver las cosas desde otra perspectiva. Ella era la que yo quería que no. No sé por qué. Sí. O sea, luego, aparte, a ver, el personaje de Ellie, yo también creo que es uno de los más humanizados de todos los personajes. Eso, quizá, ¿no? Sobre todo también en el final, ¿no? Cuando le dice, bueno, le importa arriesgar su vida, ¿no? Por salvar a los demás, ¿no? O bueno, esa carrera, ¿no? Cuando está como subiendo por ahí arriba, le están persiguiendo los velociraptors y sufres un poco la tensión, ¿no? Pero bueno, pero es que como había tenido tan poco peso en la trama, pues claro, tampoco uno también se siente... Sí, es probable que Crichton se lo replanteara, porque él tenía una idea con la novela y dijo, si me voy por estos derroteros, al final el lector no va a llegar a la conclusión que yo quiero, entonces prefiero utilizar a los personajes como meras piezas del tablero, ¿no? No quiero que la gente empatice con ninguno de ellos especialmente, quiero que empaticen con lo que se le hace a los dinosaurios, ¿no? En este caso, con lo que se le hace a la naturaleza, con lo que estamos haciendo los humanos, que seamos críticos con nosotros mismos, ¿no? Ese es un poco el... Sí, ahí te doy la razón. Yo creo que al final él imperó que la balanza pesara más, digamos, en la parte técnica y en todos los datos que da, que son muchísimos, ¿no? Y muchos de ellos son verídicos, ¿no? Y al final, pues eso pues priorizó sobre un poco la profundidad y la evolución de los personajes. Pero bueno, yo esto no lo he tenido en cuenta, ya te digo, porque yo he disfrutado muchísimo de la lectura. No, y es además, un libro muy gráfico. Tú sabes que yo no soy lo que se dice una romanticona leyendo, a mí me gusta... No, creo que lo sabemos todos, sí, los nigromantes. En este caso sí que esperaba, o sea, como un poco para equilibrar la historia, sí que yo entendía que falta ese factor humano, más allá de los errores humanos, que ya están hechos, están cometidos, no hay nada que hacer. Pero sí hay otros factores humanos que se podrían haber explotado más, ¿no? En la novela para darle otra profundidad. También es cierto que quizá él no quería extender mucho la novela y por eso se quedó con lo que necesitaba, ¿no? Pero, o sea, hay momentos que hay cada cifrado ahí informático que yo decía, pero ¿esto qué es? ¿Un manual de informática? Sí, a mí eso me sacó, tengo que reconocerlo, a mí eso me sacó del rollo total. Cuando salía transcrita, digamos, la pantalla del ordenador. Sí, es que digo, esto, a ver, no es más fácil decirme, resumirme qué hay en la pantalla. Y pues yo esa parte la encontré ingeniosa, porque no es lo normal, ¿sabes? No deja de ser ingeniosa, porque, o sea, estabas leyendo lo que los personajes están viendo en la pantalla del ordenador, ¿no? Y yo esa parte la encontré ingeniosa, original. A mí me gustó mucho esa parte, pero sí que entiendo que bueno, que... Oye, a lo mejor un fragmento, ¿vale? Pero es que hay páginas y páginas y páginas. Sí. ¿Sabes? Yo decía, señor Crichton, usted no tenía ganas de escribir este día, ¿verdad? O sea, dijo, voy a poner aquí unos cuantos numeritos, voy a copiar una página de estas de mi ordenador y voy a poner aquí todos los números que me salgan. Pero yo la encontré ingeniosa. Yo creo que a lo mejor un programador de informático que podría leerlo muchísimo mejor que nosotros, yo creo que incluso disfrutaría más. Claro, y sobre todo viéndolo desde la perspectiva del tiempo en que se escribió también. Porque porque a mí me recuerda mucho
al MS2, ¿sabes? Antes Sí, claro. del Windows 3.1, que era pantalla negra con teclas blancas, con los códigos, y me recordó un poco a eso y me llevó a esa parte de mi infancia cuando estudiaba informática. Es que claro, yo no me enteraba de nada en esa época, entonces yo sentía mucha frustración con la informática entonces, ¿no? Porque todo lo que tuviera que ver con números, a mí Mejor ahora con imágenes y... Sí, o sea, por lo menos lo entiendo, ¿no? Me sentí un poco estúpida leyendo este libro. Pero bueno, a nivel general, ¿te ha gustado el libro? Sí, por supuesto. Y además pienso que Crichton tenía una mente privilegiada para escribir esto, lógicamente. O sea, no se puede hacer esto sin un nivel de estudio y de pasión considerable, ¿no? Yo creo que él era como Tim, es lo que pienso. O sea, sí, vendría a ser un buen resumen. Pues bueno, Sara, creo que nos vamos a despedir, que nos hemos excedido un poco de la hora. Este ha sido nuestro último análisis literario de este año. Y nos queda solo un programa más para terminar la temporada ¿Qué va a ser? ¿De qué va a ir el programa, Sarai? Pues como ya es costumbre en este canal, en este programa, pues van a ser recomendaciones del año, recomendaciones de 2022. Nuestro querido Naviru y servidora vamos a hacer nuestras respectivas recomendaciones, vamos a escoger 5 libritos cada uno. Y así que, bueno, tomen nota, tengan lápiz y papel a mano, porque ya saben que aquí la lista de libros pendientes aumenta de forma exponencial. Y en fin, guapérrimos, gracias por haber acudido un día más a la cita con Nigromantes Literarios. Y ya saben, hasta que nos volvamos a encontrar, lean mucho. Y disfruten de la Navidad. Y sean felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides de suscribirte y darle al like. Gracias.